Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una nueva moldería. Vamos a hacer el corpiño base sin pinza. Es el molde que se hacen para hacer remeras, como ven acá. También se utiliza para hacer buzos, camperas y algunas camisas. En realidad, el uso que pueden hacer con remeras con corpiño base sin pinza es infinito, porque pueden hacer también musculosas, pueden hacer ropa deportiva, pueden hacer camisas, camisas largas tipo chamises o vestidos, es infinito. Solamente ustedes sepan que tienen que partir desde el molde base y después hacer la transformación que deseen. Las medidas que vamos a necesitar son talle delantero y espalda, ¿sí? Vamos a necesitar ancho de pecho, ancho de espalda, ¿sí? También vamos a necesitar el contorno de busto. Y en el caso de que quieran hacerlo para hombres, necesitarían el contorno de pecho, ¿sí? Que es la misma manera, se toma de la misma manera. Contorno de cuello, ¿sí? Y la altura de axila. Que la altura de axila vendría a ser la medida que se toma desde la cintura hacia arriba hasta donde está ubicada la axila. Estas son las medidas básicas. Una cuestión que tienen que tener en cuenta en el corpiño base de este sistema de moldeado en el que estamos trabajando es que ya están incorporadas las márgenes de costura. En este caso se le agrega, por ejemplo, en algunas medidas más 0,5, ¿sí?, para el margen de costura de costados y más 1,5 para el ruedo, ¿sí? Si ustedes quieren hacer prendas como que van a tener un puño o que van a tener una cintura, en vez de agregar 1,5 van a agregar 0,5, que es lo que come la overlock, ¿sí? En el caso de que trabajen con una máquina industrial, ¿sí? Vamos a pasar a hacer ahora el corpiño base de espalda primero. Vamos a empezar con el corpiño base de espalda. Entonces, primero que nada vamos a hacer un rectángulo que tenga de largo el talle de espalda más 1,5, que dijimos que le vamos a dar de ruedo, por el cuarto de contorno de busto más 0,5. Yo no voy a trabajar en escala, ya que estoy haciendo los moldes un poquito más grande para que puedan verlo mejor desde el teléfono, ¿sí? Recuerden siempre que tienen que hacer los moldes lo mejor con los ángulos rectos, ¿sí? Así que ayúdense de las escuadras para trazar los ángulos bien derechos. Ahí. Muy bien. Entonces ya tengo mi rectángulo. Dijimos 1, 2, 3, 4. De 1 a 2 y de 3 a 4 vamos a poner un cuarto de contorno de busto más 0,5, ¿sí? Y de 1 a 3 y de 2 a 4 el talle de espalda, porque es el molde de espalda, más 1,5 de ruedo. Ahora de acá para arriba vamos a marcar la altura de axila. De 3 a 5 y de 4 a 6, altura de axila. Recuerden que esta medida, si bien nosotros la tomamos, puede cambiar dependiendo de la prenda, pero eso se va a hacer una vez que esté confeccionado el molde. Ahí. 5 y 6. Esta medida no les va a quedar a la mitad, les va a quedar de la mitad para abajo. Recuerden que esta medida se pone de 3 a 5 y de 4 a 6. Se pone en la misma forma en la que la tomamos.
Ahora vamos a dividir este molde y vamos a trazar el ancho de espalda de 1 a 7 y de 5 a 8. ¿Sí? El ancho de espalda es una línea que vamos a trazar aquí aproximadamente. Y esta medida nos ayuda a colocar o a dibujar la sisa. La sisa es la costura o es la unión con la manga. Entonces, vamos a poner la mitad del ancho de espalda, ¿sí? Vamos a trazar, obviamente que ustedes tienen que tomar la medida. Recuerden que yo no estoy trabajando en escala. Acá tenemos el punto 7 y el punto 8, ¿sí? Entonces les decía, aquí es donde nosotros vamos a dibujar nuestra sisa. Vamos a pasar a dibujar el cuello. El cuello siempre se coloca desde uno hacia allá y desde uno hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta línea que tenemos aquí vendría a ser nuestro centro de espalda, ¿sí? Vamos a poner de 1 a 9, un sexto de contorno de cuello más 0,5 centímetros. El cuello es la única medida que se divide en 6 partes iguales, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a volver al dibujo que yo hice. Vieron que acá yo tengo el cuello, ¿sí? Siempre la parte de atrás está más subida y la parte de adelante está más calada. ¿Por qué se divide en 6? Porque en la parte de la espalda yo voy a tener 2 sextos del contorno total. Y la delantera va a llevar 4 sextos del contorno total, ¿sí? Por eso es que el cuello se divide en 6 para que atrás sea más pequeño y adelante sea más calado. Entonces vamos a poner aquí punto 9 y de 1 a 10 vamos a tener 2 centímetros, vamos a bajar. Ahí, punto 10 y unimos con 9. Esta línea que yo acabo de hacer siempre tiene que ser una curva suave. Pueden utilizar las reglas de modista, pueden utilizar pistoletes. Estaría bueno que lo aprendan a hacer de manera a mano alzada. Es más fácil utilizar la regla, pero si no las tienen no hace falta que las compren. Traten de trazarlo a mano alzada. Ahora vamos a marcar lo que se llama la caída del hombro. Siempre es una línea diagonal, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto 2 vamos a bajar 5 centímetros. De 2 a 11, bajar 5 centímetros. ¿Sí? Ahí, ese va a ser el punto 11. Y vamos a unir 11 con 9 en una línea diagonal. Esto es lo que llamamos caída de hombro. ¿Estamos? Esta intersección, en donde se une el ancho de espalda con la caída de hombro, le vamos a marcar el punto 12, perdón. ¿Sí? Este punto 12 nos va a ayudar a nosotros a dibujar hasta dónde llega el hombro, porque el hombro de la remera no va a llegar hasta aquí, sino que desde 12 vamos a salir 1,5, ¿sí? Salir desde 12, 1,5 centímetros, ¿sí? Hasta acá llega el hombro. Y ahora nos falta dibujar acá qué punto o qué punto de referencia voy a tener yo para poder trazar la sisa. ¿Y qué vamos a hacer? Desde 8, este va a ser el punto 13, desde 8 subir 8 centímetros, bien dije, ¿sí? Y salir 0,5, no nos olvidemos de nuestro margen de costura, ¿sí? Entonces, desde 8 subo 8 centímetros, este va a ser el punto 13 y voy a salir 0,5. ¿Estamos? Y ahora voy a pasar a unir 6, 13 y 12. Una línea curva y después una línea recta que me salió bastante desprolija. Ahí está.
y así ya tengo marcada mi sisa y de esta manera también tengo marcado todo mi molde de espalda. ¿Sí? Esto sería todo el molde de espalda. Vamos a pasar ahora a dibujar el molde delantero. Bien, pasemos ahora, como dije recién, a dibujar el molde delantero. El molde delantero, a diferencia de la espalda, tiene una pequeña diferencia en cuanto a medidas. Va a ser un poquito más ancho, ¿sí? Pero si bien el dibujo lo vamos a ver más largo, van a ver que al final del molde va a quedar exactamente igual delantera y espalda, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo un rectángulo que tenga el talle delantero más 1,5 por el cuarto de contorno de busto más 1,5 centímetros. Es decir, que el contorno de busto va a ser más ancho. Esto es para que la costura se vaya hacia atrás. ¿Sí? Ok. Me adelanto un poquito para que el video no sea tan largo. Ya tengo dibujado el rectángulo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Dijimos de 1 a 2 y de 3 a 4 es el cuarto de contorno, perdón, de 1 a 2 y de 3 a 4, bien dije, el contorno de busto más 1,5 centímetros, que esto es la diferencia. Ya tenemos el margen de costura más 1 centímetro más, que es lo que va a hacer que la costura se vaya para atrás. Y de 1 a 3 y de 2 a 4, el talle delantero más 1,5 centímetros, que es lo que le agregamos de ruedo, ¿sí? Ahora bien, necesito agregar el talle de espalda, ¿sí? Entonces, de 1 a 3, perdón, de 1 a 5 y de 2 a 6, talle de espalda. Ahí está. ¿Ven? Esta es la diferencia que tenemos entre el talle delantero y el talle de espalda. Esto es importante marcarlo porque si no el molde después cuando yo lo vaya a unir con la espalda no me va a coincidir acá, ¿sí? Pero esta diferencia es importante porque en el caso de que yo tenga busto, ¿sí? Esta diferencia va a hacer que cuando me la ponga la remera no se levante, no se suba y no me quede más corto en la parte delantera. Ahora vamos a proceder muy parecido que lo que hicimos en la espalda. Vamos a marcar de 5 para arriba y de 6 para arriba la altura de axila. De 5 a 7 y de 6 a 8, altura de axila. Tomar la medida del molde de espalda para que sea igual. Ahí estamos. Acá tenemos el punto 7 y el punto 8. ¿Estamos? Ahora lo que vamos a hacer es colocar de 1 hacia allá y de 7 hacia allá. Vamos a poner el ancho de pecho. De 1 a 9 y de 7 a 10. La mitad del ancho de pecho. Ahí. El ancho de pecho siempre es una medida que es más pequeña que el ancho de espalda, ¿sí? Porque por la forma que tenemos el cuerpo, el pecho siempre tiende los hombros en realidad tienden a ser un poquito más hacia adelante, haciendo que el pecho sea más pequeño, más corta la distancia. Ya tenemos el ancho de pecho. Vamos a marcar el contorno de cuello. En este caso, como es delantera, ¿se acuerdan que yo he hecho que ocupa 4/6? Vamos a poner 1/6 de contorno de cuello hacia afuera, igual que hicimos. Este va a ser el punto 11 a 11, 1/6 de cuello
más 0,5 centímetros, no se olviden de el margen de costura. Y hacia abajo vamos a poner 1/6 del contorno de cuello más 2 centímetros. Esto va a hacer que el cuello, el punto 12, pueda ocupar esos 2/6 y unimos con una línea curva. ¿Sí? De 1 a 12, 1/6 de cuello más 2 centímetros. Vamos a la caída del hombro. La caída del hombro, a diferencia de la delantera, de la espalda, perdón, vamos a bajar 5,5. Este va a ser el punto 13. Bajar 5,5 centímetros desde 2. ¿Sí? Acá. Ahí vamos a bajar. Este va a ser el punto 13. Desde 2 hacia allá vamos a bajar 5 centímetros y medio. Y ahora, ¿qué pasa con el hombro? Vamos a volver al molde de espalda. Lo tengo aquí. Y vamos a medir la distancia que tengo de 9 a 12 con la regla. Acá tengo con el centímetro. Y voy a trasladar esa medida desde 11 hasta que me ocupe la distancia, la misma medida. ¿Sí? O sea, yo medí desde 11, acá me dio 3,3 y la coloco. Entonces, de esta manera, esta distancia va a ser igual a la espalda y me va a coincidir exactamente la misma medida. ¿Vamos? Ahora, acá vamos a poner hombro, traer la medida de hombro del molde de espalda, ¿sí? Desde 11, ¿sí? Siempre desde 11 porque es la unión del cuello con el hombro. Ahora bien, vamos a marcar acá, yo necesito un puntito para poder dibujar la sisa, ¿sí? Y que me sea más fácil. Vamos a subir desde 10, que este va a ser el punto 14, subir desde 10, 6 centímetros. Y vamos a salir 0,5, porque acuérdense que necesito el margen de costura. Entonces unimos 8 con 14 y ahí pueden trazar con una regla hasta que llegue al hombro. Y por último me queda esta parte. No la voy a dejar así. ¿Por qué? Porque si yo tomo el molde de espalda, el costado, ¿ven? Esta medida que tengo aquí me tiene que coincidir con esta medida que tengo acá. Y como ven en el molde delantera es más largo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a trazar una línea curva desde 3 hacia 6, ¿sí? Para que quede equiparado el costado, pero a su vez el largo va a corresponder al largo del talle delantero. Y este sería todo el molde delantero. Recomendaciones: siempre que ustedes tracen un molde para una prenda que se va a hacer con tejido de punto, los moldes tienen que ser enteros. Es decir, inicien el molde con un papel doblado por aquí. Van a trazar el molde, van a cortar. Entonces, una vez que terminen, el molde les va a quedar entero, como tienen acá. Porque si ustedes dibujan solamente el cuarto, significa que tienen que doblar la tela de punto a la mitad. Y ahí es cuando se arman problemas de telas viradas, de prendas que quedan chuecas, ¿sí? Entonces siempre en tela de punto, molde entero. Una tela común y corriente, como si fuese una tela camisera, no hay ningún problema. Esto es todo. En otro video les voy a enseñar cómo hacer el molde base de manga para este molde y la transformación para otro video que vamos a hacer, que es el molde de remera y el molde de buzo. Muchas gracias y espero que se encuentren bien. Saludos.